For us as a company, there was never anything, there's nothing that seems more natural for us than to work with local communities and create experiences for our customers with local communities. And at the same time, creating better experiences for our customers in order to highlight the storytelling of some of these cultures and people from around the world. I mean, we can do it in a way that's remote and that's maybe somewhat detached from the local communities, and I've seen around the world where people put on cultural shows and engage people with cultural entertainment. But I mean, it's our goal to create an experience as authentic as possible, and the best way to do that is to work with local community. Como gerente de campo del proyecto, puedo mencionar que la participación de G Adventures ha sido muy fundamental en el desarrollo de este proyecto, puesto que nos ha permitido conocer en una real dimensión las necesidades de un mercado que existe, en este caso el de G Adventures, por lo cual hemos podido identificar sus perfiles de pasajeros, motivadores de viaje y otros factores que son tan importantes para el desarrollo de un producto turístico. Además, creo que G Adventure en su rol y participación dentro del proyecto fue tan importante porque podemos establecer mecanismos de ayuda entre el operador de viaje, la comunidad y nosotros como fundación para ejecutar el proyecto. Y asimismo también aprendimos el tema cómo es el manejo empresarial, ¿no? Esa parte, ¿no? Y que es muy fundamental para que este negocio funcione, ¿no? De manera más formal, ¿no? Muchas veces la mayoría de las organizaciones sin fines de lucro pues solemos caer también en el error de pensar más en la parte social y no tanto en lo que es lo económico, lo que es en sí el público meta, lo que es el negocio. Entonces lo que hemos hecho aquí es pensar en todos estos componentes. ¿De qué manera? Bueno, conociendo cada cultura, conociendo cada comunidad desde adentro, entendiendo el contexto y a partir de ahí organizándonos desde adentro, apoyando a cada una de las organizaciones, desarrollando microempresas que están aportando algo de lo que es suyo, de lo que quieren compartir y al mismo tiempo, pues obviamente ligándonos con una empresa de turismo, en este caso con G Adventures, y pues obviamente dándole un seguimiento, una capacitación para asegurarnos de que cada uno de los proyectos sean realmente sostenibles, que cuando nos vayamos nosotros como gestores del proyecto, pues cada microempresa, cada comunidad sea capaz de continuar con el proyecto, sea capaz de continuar con sus empresas y sean exitosos al tiempo en el que no estamos alterando o no queremos alterar las culturas y las tradiciones de cada uno de los lugares. G Adventures being an international travel company, the largest adventure travel company in the world, we have a whole team dedicated to product development, so development of the tours. We have operations teams in about 17 different offices all around the world. We have 1,000 tour leaders. So all of those people have firsthand knowledge of what sells in the marketplace, what the travelers want, what the different types of tours need to have in order to cater to the different demographics. So we have the ability to take all of those resources and work directly with the communities on developing their product. Not only are the tour leaders really essential in the development of the tourism experience throughout this project, but they provide a constant feedback for us. So, for example, when they're bringing their travelers through these projects, they're getting all the comments, they are experiencing it themselves, and we set up a system where they can provide us feedback through a survey, but also just in general on their comments after tours. And it helped us to
really make sure the experience was satisfactory, not only satisfactory, but really excellent. The other thing is it helped us decide when we need to create new training programs to help fix or improve certain situations. So for example, the homestays in Guatemala and Nicaragua were both cooking more tourist kind of food for breakfast, pancakes, oatmeal, things like that. And the travelers were saying, the food's good, but it's not exactly a cultural experience. So we took that feedback and we designed a workshop that would be around creating typical food menus that the families could choose from each day, but they would be able to showcase their culture and save money because they were spending more money buying things that weren't what they would normally eat. So the families were really happy and the travelers were really happy because they were getting a new cultural experience. But we may not have known that had it not been for those that constant monitoring and feedback from the tour leaders. By virtue of the fact that G Adventures does have a high volume, they need to do reservations 6 months or a year in advance. The community enterprises are learning things like room blocking and managing their inventories, and they're also getting ready through the project capacity building training to become real suppliers for a tourism business. So things like signing formal contracts, going through the contract negotiation process, doing the price calculations, looking at their cost of goods and so on, is really enabling them to gain business skills that they can then use to work with other companies as well. Actualmente estamos trabajando con ellos, tanto Planeterra coordinando con Atitala, estamos trabajando con ellos sobre su elaboración del plan de negocios. Entonces ahorita ellos ya cuentan, ya tienen un objetivo, cuánto quieren vender, qué necesitan para mejorar sus servicios, sus productos. Entonces eso más que todo lo que nosotros hacemos como Atitala, coordinar con las asociaciones que Planeterra está apoyando. Y ha sido muy interesante en algunos casos, principalmente en el caso de Guatemala, en el caso de Perú, se tuvieron que hacer diferentes construcciones. Tuvimos siempre el cuidado de no ser un proyecto asistencialista. En todo momento ofrecimos un soporte que fuera 50-50. Si había una construcción, pues la comunidad, la familia ayudó en la propia construcción. Si se necesitaba, por ejemplo, desarrollar o iniciar con una idea, pues cada uno también nos ayudó con ese desarrollo del plan de negocio. En este momento nos llena de satisfacción porque hemos visto sus números crecer, hemos visto familias, madres de familia, grupos de mujeres, grupos también en cada una de las comunidades que no tenían mucha posibilidad de empleo, manejando un exitoso restaurante comunitario en el Valle Sagrado en Perú, manejando un sitio de camping en Cuncani, también en Perú, en el Camino de Lares. Pues tenemos homestays en Guatemala y en Nicaragua que están funcionando bastante bien, una cooperativa de café en Costa Rica que ha crecido de manera impresionante y gran cantidad de microempresas, más de 35 microempresas en estos 5 sitios, en estos 4 países que se han visto beneficiadas y que al mismo tiempo han visto crecer sus ganancias, se han beneficiado con capacitaciones y estamos totalmente seguros que cuando nosotros nos vayamos pueden seguir haciendo sus negociaciones, no solo con empresas como la nuestra, con otro tipo de empresas también, y pueden seguir desarrollando sus capacidades y demás. Entonces,